toca hablar sobre el monitoreo de perfusión anestésica, ¿sí? Es un tema que es bastante difícil, no hay mucha bibliografía escrita bien explicada, así que saqué todo de Miller y algunos artículos que leí en internet, pero bueno, es todo muy abstracto, así que traté de resumir y sacar los conceptos muy grandes de cada una de las cosas, porque son muchas cosas, es como que es dentro de la especialidad de la neurología, ellos son los que se encargan de hacer muchos de estos monitoreos, entonces como que desde el punto de vista anestesiológico no hay mucho escrito, y es todo muy superficial lo que escribo, muy conceptual, así que nada, traté de sacar los conceptos más importantes, lo que nos puede llegar a servir para que sea lo más práctico y lo menos tedioso posible, ¿sí? Bueno, las modalidades de monitorización del sistema nervioso, se pueden monitorear diferentes cosas en el sistema nervioso, en el intraoperatorio. Una de las cosas que se puede monitorizar es la suficiencia de flujo del sistema nervioso central, y para esto va a haber maneras de monitorizarlo, que pueden ser no invasivas o invasivas. Dentro de las maneras no invasivas, unas son compuestos trazadores citomusculares, que lo que hacen es poner compuestos radioisotópicos en una concentración determinada y a través del análisis del metabolismo de estos compuestos, marcados radioactivamente, se puede saber el índice metabólico celular. Otro bastante utilizado es un ecodoppler transcranial. El ecodoppler transcranial lo que se hace es ubicar zonas de superficie ósea que tengan poco espesor, generalmente se apoya sobre el hueso temporal, ¿sí? Y lo que se hace es observar arterias. Se puede observar cualquier arteria, la más vista de todas es la arteria cerebral media, pero se puede buscar la arteria cerebral anterior, la comunicante anterior, la cerebral posterior, las bacilares, etc. Todo depende de las ventanas óseas que uno tenga. Y lo que hace el ecodoppler transcranial es observar los picos flujo, ¿sí? de la arteria cerebral media, y en base a eso hay patrones estadísticos en los programas, ¿sí? Que van a indicar si el paciente tiene una embolia, si tiene un vasospasmo, si tiene un hiperflujo, si tiene un hipoflujo. Hay zonas determinadas del sistema nervioso que están con déficit de flujo, etc. Y es uno de los más utilizados de los no invasivos. Los radioisotópicos no tanto, pero el Doppler es bastante utilizado, ¿sí? Otro método no invasivo es la saturación de oxígeno en el bulbo yugular, pero lo que hace es observar la extracción de oxígeno en el bulbo yugular, se saca una muestra, se canaliza como si fuese una herida central, pero una herida central, pero en vez de ir para arriba se va para, en vez de ir para abajo se va para arriba, o sea, en vez de ir para la aurícula se va hacia el bulbo, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo el 80 o 90% del sistema nervioso drena a través de la vena yugular interna, y previo a la yugular interna hacia el bulbo yugular, en el agujero rasgado posterior, entonces se canaliza el bulbo, y lo que se hace es sacar un porcentaje de saturación venosa central, y a través del cociente de extracción de sangre, ¿sí? Se hace una diferencia venoso-arterial, y se observa la diferencia que hay de PO2, de saturación de oxígeno. Entonces, con eso se puede, es como cuando se ve la demanda y oferta a nivel periférico, a nivel arterial también, pero esto es a nivel nervioso central, y lo que hace es sacar un cociente de extracción, que es la venosa menos la arterial, y lo normal es que esté entre 55 a 75 de porcentaje de diferencia, o sea, el valor de menos, entre 55 y 75. Si da menos de 55, el paciente está consumiendo excesivamente, y si el paciente da más de 75, el paciente puede tener un hiperflujo y estar sufriendo daño por hiperdinámica, ¿sí? Bueno, la oximetría cerebral, el MIRS, es este aparatito que está acá abajo, ¿sí? Lo que hace es, a través de espectrofotometría, o sea, a través como saturómetro, lo que hace es emitir pulsos de infrarrojo, y lo que hace es censar la concentración de hemoglobina a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Es como si fuese un pulso oxímetro, pero a nivel del sistema nervioso, ¿sí? Ese es un ejemplo de cómo se ve un eco transcranial, o sea, un Doppler, ¿sí? Donde se ve que lo que se hace es se observa el pico sistólico y el pico diastólico, ¿sí? Y acá son presión y tiempo. Entonces, acá este es uno normal, ¿sí? 120 de sistólica, y este llega hasta 180 sistólica, y este paciente está sufriendo un vasospasmo. Como el vaso se achica por tener vasospasmo, el pico sistólico es mayor, ¿sí? Es un ejemplo de cómo se vería un vasospasmo en un Doppler. Bueno, dentro de las medidas invasivas, tenemos la difusión térmica de flujo. Esto es como lo que hace es que según el metabolismo térmico, o sea, qué tanta vasodilatación se genera, qué tanta temperatura se libere, es la capacidad de perfusión que tiene el sistema nervioso. Es decir, a mayor flujo del sistema nervioso, mayor difusión térmica. Pero este no estaba muy escrito porque decía que mucho no se usaba, y no estaba bien explicado, así que mucho no entendí, pero básicamente lo que decía que a mayor flujo,
mayor liberación de calor, y a menor hipoflujo, obviamente, menor liberación de calor. Bueno, la monitorización de P2 tisular es colocar un catéter intraparenquimatoso, ¿sí? Con una membranita que lo que hace es monitorizar la concentración de PO2 intraparenquimatoso, ¿sí? Que tampoco se usa porque es bastante invasivo, ¿sí? Y bueno, esos son los monitores en cuanto al flujo. Después tenemos monitores de función del sistema nervioso, ¿sí? Intraoperatorio. Bueno, esto es un resumen de los medidores de flujo, ¿sí? Cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno. Dentro de lo que vimos, dentro del flujo del transmañal, lo más importante es que es operador dependiente, ¿sí? Y que hay ausencia de ventanas, porque generalmente todos los pacientes que se operan, la mayoría, por lo menos nosotros en el hospital, son todos adultos, entonces tenemos poca ventana ósea porque ya el cráneo ya está todo osificado, no se suele ver ventanas óseas, entonces lo que se hace es buscar otras ventanas, como por ejemplo puede ser el ojo. Entonces, a través del ojo se mide el flujo de la retina, y es una medida indirecta también, como si fuese la actividad cerebral media, pero bueno, es menos sensible, ¿sí? Bueno, mira, ventajas y ventajas, no me lo el cuadrito, pero bueno, son ventajas y ventajas de las pruebas, de las técnicas que vimos recién, ¿sí? Dentro de los monitores de función, ¿sí? Uno de los principales es el electroencefalograma. Y si no, para quedar parejo y que todos tengamos un día en la Belgrano el viernes 16, y voy yo a la Belgrano y vos vas a cubrir la Roma. Dale, Seba. Es como yo te decía. Bueno, el electroencefalograma lo que hace es registrar la actividad eléctrica de las células piramidales de la corteza, es decir, lo que hace es medir bien la función cortical. La amplitud de la onda, ¿sí? Está relacionada con la actividad cortical, y la latencia entre onda y onda está relacionada con la integridad que hay a nivel córtico-subcortical, ¿sí? Permite evaluar la disminución de precisión en una zona cortical determinada, predice el daño neurológico posterior a la isquemia y mide el plano anestésico. Ahora vamos a hacer un poco más de esto, ¿sí? Bueno, cuando se coloca el electroencefalograma en el paciente, ¿sí? Se colocan un montón de derivadas, cada derivada tiene una nomenclatura, depende si está en la línea media, depende si son temporales, si son frontales, si son occipitales, ¿sí? Si son parietales, va a tener la inicial de cada lóbulo temporal, de cada lóbulo cerebral que se esté evaluando, ¿sí? Va a tener un número que es la que le va a indicar, y después van a tener la Z o no si están en la línea media, ¿sí? Pero bueno, eso es una cuestión de nomenclatura. Pero bueno, esos son todos los electrodos que se ponen, ¿sí? Para sensar un electroencefalograma, ¿sí? Ese es otro más resumido, que lo que hace es, este está como más integrado, está resumido, ¿sí? Pero sería un ejemplo de cómo colocarlo intraoperatorio, ¿sí? Bueno, el electroencefalograma tiene distintas ondas, beta, alfa, teta y delta, ¿sí? Dependiendo de la onda que sea, es la frecuencia que va a tener, y depende de la frecuencia que tenga, es el estado de hipnosis que va a tener el paciente, ¿sí? Las ondas beta son de alta frecuencia y baja amplitud, es decir, se disparan muy rápidamente y son muy chiquititas, ¿sí? Y eso cuando el paciente está despierto. Las alfa son de frecuencia media y son más amplias que las beta, ¿sí? Y el paciente está despierto pero con ojos cerrados, es decir, responde a estímulo. Las ondas teta son de muy baja frecuencia y un poco más amplias que las alfa. Hay un ejemplo en la foto que sigue, ¿sí? Y el paciente está bajo anestesia general, y las ondas delta ya cuando directamente es una línea casi isoeléctrica, perdón, casi no tiene disparos, ¿sí? Y el paciente está en coma, ¿sí? Acá hay un ejemplo de un electroencefalograma donde se ven amplias ondas muy chiquititas, o sea, muy baja amplitud y con mucho disparo, o sea, mucha frecuencia. El paciente está despierto. En el ejemplo B se va disminuyendo la frecuencia y va aumentando la amplitud. El paciente está en un estado de excitación previo a dormirse, ¿sí? Bueno, y así sucesivamente va cambiando la morfología de la onda, se van haciendo menos frecuentes y más amplias a medida que el paciente se va profundizando, ¿sí? Hasta que llega un momento que queda completamente isoeléctrico, ya que la corteza queda completamente sin actividad, en el caso de que el paciente esté en un coma, y con algo de actividad si el paciente está con un coma farmacológico inducido por anestésicos y recibe algún tipo de otro estímulo externo, ¿sí? Bueno, está indicado en procedimientos que tienen un riesgo vascular, porque lo que puedo hacer es medir distintas zonas y distintos lóbulos y evaluar si hay hipoflujo en las ondas, en las zonas que voy a evaluar, ¿sí? En los procedimientos cardiovasculares, por ejemplo, en los aneurismas disecantes, o en los aneurismas de aorta torácica, o en los reemplazos de válvula que pueden generar hipoflujo en el sistema nervioso, ¿sí? O cuando se genera una ablación de la epilepsia del lóbulo temporal. Bueno, entonces, otra manera de evaluar la función del sistema nervioso son los potenciales evocados. Los potenciales evocados lo que hacen son sensar respuesta eléctrica ante un estímulo determinado que puede ser sensitivo o motor, ¿sí? Estos potenciales evocados pueden ser somatosensitivos,
auditivos en tronco cefálico o potenciales evocados visuales. Y también puede ser motores que no lo puse, pero bueno, motores que no pueden ser, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es, lo que hace es evaluar la vía, ¿sí? Se evalúa las vías, la espinotalámica, la córtico-espinal, la córtico-nuclear, la córtico-vulvar, la vía que yo quiera evaluar, en base al procedimiento quirúrgico que se esté realizando, es el tipo de estímulo que yo voy a evaluar, y en base a la intervención quirúrgica, ¿sí? Sea un tumor de fosa posterior, o sea un tumor de tronco cefálico, o sea un tumor de médula, depende del nivel de la vía que yo esté evaluando, es el estímulo que yo voy a evaluar, ¿sí? Si estoy evaluando tronco cefálico, entonces voy a evaluar par craneal, y yo voy a evaluar, si voy a hacer una cirugía a nivel periférico con riesgo de lesionar un nervio, voy a hacer un somatosensorial, bueno, ahora vamos a ver, pero voy a hacer un somatosensorial para evaluar si daño el nervio y mi corteza sensitiva recibe el estímulo, bueno, y etcétera, ¿sí? Pero lo que hace es hacer una respuesta eléctrica a un determinado estímulo. Entonces yo de esa manera veo si toda la vía está permeable desde la primera neurona hasta donde recibe el estímulo, ¿sí? Bueno, los sensitivos son, ante un determinado estímulo sensitivo, en alguna parte de la vía, ya lo dijimos, ¿sí? Están vinculados por los cordones posteriores de la médula, Golgi-Burdach, que es lo que lleva la espinotalámica, ¿sí? Discriminan la epicrítica, la propioceptiva y la vibratoria, que no la puse, ¿sí? Que también es posterior, cordón posterior. Y bueno, lo que se hace es, se genera un estímulo en un nervio periférico, que generalmente son o el nervio tibial posterior o el nervio mediano, y el electrodo de registro se pone en la corteza parietal, que es la corteza sensitiva. Es decir, yo genero un estímulo eléctrico a nivel periférico y registro si a nivel central el estímulo llega de la misma manera, o sea, llega correctamente, ¿sí? Entonces lo que me hace es evaluar, me está evaluando el haz espinotalámico, es decir, evalúo el estímulo a nivel periférico y evalúo si mi corteza sensitiva lo recibe. ¿Bien? Acá hay un ejemplo de cómo se pone un electrodo en el nervio tibial posterior, se pone bien retromaliolar, este es el maliolo, y dentro por detrás del maliolo está el paquete tibial posterior, entonces ahí está el nervio tibial posterior, y acá pondría el electrodo de estímulo a nivel periférico, y el electrodo de recepción tiene que estar ubicado en la corteza parietal, es decir, por arriba, o sea, en el hueso parietal, ¿bien? Y eso evaluaría la vía espinotalámica y vería si tendría algún déficit en algún lado de la vía. Dentro de lo que nos importa de todos estos potenciales evocados es que cuando hay una disminución en la amplitud del estímulo, o sea, en el alto del estímulo, ¿sí? Mayor al 50% o aumenta la latencia entre estímulo y estímulo mayor al 10% en tiempo, ¿sí? Significa que puede haber una disrupción en la vía, ¿sí? Y puede ser que la cirugía me esté ocasionando algún daño neurológico. ¿Bien? Esto es un ejemplo de cómo se ve un potencial evocado, cómo se ve, o sea, este sería el estímulo a nivel periférico, este sería a nivel de la corteza. Eso sería un estímulo normal, ¿sí? A nivel periférico está todo registrado normal y a nivel central está todo bien, pero acá se ve como el estímulo periférico, que sigue siendo el mismo, en la corteza está aumentada la amplitud, ¿sí? Entonces, como aumentó la amplitud mayor al 50% del basal, que sería este, ¿sí? Que fue cuando colocaron retractores en un determinado nervio, ¿sí? Lo empezaron a lesionar, entonces la amplitud se hizo más lenta, entonces acá está demostrando que puede estar viendo algún tipo de alteración en la vida, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo de cómo es el software, ¿sí? De cómo lo ven. O sea, así se ve el software intraoperatorio, ¿sí? Bueno, los potenciales evocados auditivos, básicamente la fisiopatología o la fisiología, como quieran decirle, es básicamente lo mismo que un somatosensorial, con la diferencia que esto es a nivel de tronco cefálico, y lo que hace es evaluar la vía vestibulococlear, o sea, evalúa el séptimo y el octavo par. Y lo que se hace es, se aplican clics o tonos repetitivos, ¿sí? A nivel del oído, a través de un sensor que ahora lo vamos a ver, y lo que se hace es evaluar en la corteza temporal si el paciente recibe o no un estímulo auditivo, ¿sí? Eso, por ejemplo, para un paciente que tiene un tumor en el ángulo pontocerebroso, donde está el origen aparente de todos estos pares craneales, el paciente podría tener algún tipo de alteración en esta vía, entonces esa sería una manera buena de monitorizar a esos pacientes, ¿sí? Los electrodos se conectan en el lóbulo de la oreja y en el vértice de la cabeza porque está el área de integración, ¿sí? Bueno, se aplica sonido de enmascaramiento contralateral. Bueno, eso es una cosa que dice de la técnica, que lo que hace es enmascarar el oído contralateral para que no haya un error de conducción ósea y como por los huesecillos propios del oído, ¿sí? Bueno, esto es un sensor de los que se colocan, ¿sí? En el oído, y a través de este sensor es donde se producen los estímulos, ¿bien? Y ahí dice, bueno, sirve mucho para la fosa posterior o tronco, porque tanto la fosa posterior como el tronco me involucrarían los pares craneales que están involucrados en la vía vestibulococlear. Los potenciales evocados visuales siguen el mismo patrón, lo que hacen es registrar un estímulo, pero esta vez va a ser visual en vez de auditivo, y lo que hace es evaluar el nervio óptico.
¿sí? Y lo que se hacen es utilizar unas gafas que emiten un flash con el paciente con los ojos cerrados, obviamente porque va a estar dormido, y la idea del flash es que sea lo suficientemente fuerte como para poder estimular la retina, ¿sí? Y estimular la vía. Entonces, acá el receptor va a estar en la corteza occipital y el estímulo va a estar en la órbita. Depende mucho del grado de dilatación de la pupila, de la atención del paciente, por lo que en anestesia general es muy fluctuante, porque todas las drogas que nosotros usamos, los opioides, los hipnóticos, etcétera, van a hacer que el paciente tenga alteraciones sensorios y va a hacer que la pupila se contraiga o se dilate según las drogas que estemos utilizando, ¿sí? Entonces es muy fluctuante, los potenciales evocados visuales por eso no se usan tanto en el intraoperatorio. Son los menos utilizados de todos y bueno, hay una foto de cómo sería el potencial evocado visual. Bueno, los potenciales evocados motores, lo que se hace es al revés. Lo que se hace es ver la integridad de la córtico espinal. Es decir, el estímulo se hace arriba en la primera neurona, ¿sí? Y se evalúa a nivel distal en el músculo estimulado determinado donde se haya producido el estímulo, ¿sí? Esto lo que hace es evaluar la córtico espinal, pero se evalúa de arriba a abajo. La otra era de abajo a arriba, porque es la espinotalámica, es aferente y esta es eferente, ¿sí? Entonces puede ser transcraneal o puede ser espinal, depende de lo que yo quiera evaluar. Si puedo evaluar primera o segunda motoneurona. Si es a nivel del sistema nervioso central, voy a evaluar la primera motoneurona, voy a hacer un estímulo transcraneal poniendo el estimulante a nivel del cráneo, ¿sí? Y si es a nivel de segunda motoneurona, porque se está haciendo una cirugía de médula, lo que tengo que hacer es hacer un estímulo a nivel de la motoneurona alfa en la médula. ¿Bien? Es importante evaluar el grado de bloqueo si el paciente tiene un bloqueo neuromuscular, porque acá lo que yo estoy haciendo es estimular la vía como si fuese un estímulo fisiológico. Entonces, si yo tengo bloqueado el receptor postsináptico a la membrana, por más estímulo que yo genere, el músculo no se me va a contraer. Entonces, yo puedo estar pensando que el paciente tiene una lesión de la corticoespinal y en realidad es que está bloqueado, ¿sí? Y algo muy importante es que tenemos que avisar al cirujano, porque si se realiza un estímulo en la corticoespinal y el cirujano está operando en determinada zona y el paciente genera una contracción, porque mi intención es generar una contracción, puedo hacer que se me mueva el paciente, o que mueva el campo quirúrgico, o que, no sé, que mueva, el paciente se mueva, porque lo que voy a generar es una contracción muscular, y que eso puede hacer que el cirujano lastime algo, si es un movimiento móvil brusco, o lo que sea, ¿sí? Bueno, este es un ejemplo de cómo se ve el estímulo en todas las diferentes zonas de la corticoespinal, ¿sí? Sería un estímulo normal, hay respuesta en todos lados, y acá se ve cómo cuando se lesiona la vía, en una parte de la vía deja de haber estímulo, ¿sí? Ese es un software de cómo se evalúa un potencial evocado motor, ¿sí? Bueno, los potenciales evocados somatosensitivos tienen algunas contraindicaciones, ¿sí? Absolutas es cuando el paciente tiene hipertensión endocraniana, ¿sí? Y relativas cuando tiene un marcapaso, una válvula protésica o epilepsia, ¿sí? Bueno, otro de los métodos para evaluar función del sistema nervioso es la electromiografía. La electromiografía lo que hace es muy similar al potencial evocado motor, pero lo que hace es más a nivel periférico. O sea, lo ideal sería evaluar solamente la unión, o sea, sería nervio y unión neuromuscular, o sea, sería bien a nivel periférico, ¿sí? Entonces lo que se hace es poner un electrodo, que el electrodo puede ponerse en la superficie, en el territorio del nervio, ¿sí? O se puede poner un electrodo directamente intramuscular. Si hay que elegir entre uno y otro, lo ideal es que sea en la superficie porque el intramuscular es invasivo, tengo que pinchar y puedo lesionar, ¿sí? Puedo producir una lesión en el nervio o puedo producir una lesión en el músculo, ¿sí? Lo más importante de las dos sería producir una lesión en el nervio, pero bueno, si tengo que elegir, lo ideal es ponerlo en superficie. Y están indicados cuando son cirugías de riesgo de lesión de raíz con un riesgo de lesión de raíz nerviosa o de un nervio periférico, ¿sí? Por ejemplo, cuando se hace una ostosíntesis de cadera, cuando se hace una corrección de escoliosis o cuando se hacen cirugías descompresivas neurales, ¿no? Eso es un tip que decía que aunque no predice necesariamente el resultado postquirúrgico, es decir, por más que la electromiografía sea normal o patológica en el intraoperatorio, me minimiza mucho la posibilidad de la radiculopatía secundaria en la cirugía de columna. Porque algo que se hace mucho en la electromiografía, no entendí bien cómo es que se hace, pero lo que hace es como generar un ruido constante a medida que el cirujano se acerca al nervio. Es como que se pone un sensor y cuando el cirujano se está acercando al nervio, algo suena. Entonces el cirujano sabe que se está acercando a ese nervio puntual que uno está estimulando con la electromiografía. Entonces reduce mucho la radiculopatía secundaria de la cirugía. A todas las cirugías, más que nada de la columna, pero bueno, a todas las cirugías, ¿sí? Bueno, esto es como un cuadro que decía, dependiendo del dermatoma y el tipo de cirugía que yo estoy haciendo, depende del nivel medular que yo esté haciendo, es el músculo que yo tengo que ir a estimular para evaluar si el paciente puede tener lesión neurológica o no, ¿sí? De arriba a abajo
bueno, se va subiendo, no voy a mencionar uno por uno, pero bueno, es un resumen de, depende del dermatoma, es la electromiografía más representativa de ese lugar, ¿sí? Bueno, esa es una electromiografía normal, ¿sí? Se produce un estímulo y genera esa respuesta, ¿sí? Y esa es cuando hay daño neurológico. Queda aplanado y se genera esta liberación que se llama tónica, porque son como constantes, se encadena rápidamente y constante, y el músculo se pone como tónico, ¿sí? Eso es porque se está estimulando el nervio y genera una descarga repetitiva sobre el músculo, y da este patrón, que se llama uso tónico, ¿sí? Bueno, hay factores no quirúrgicos que nos pueden alterar la monitorización del sistema nervioso, ¿sí? Principalmente los fármacos, ¿sí? Todos los fármacos que usamos en anestesia, todos generalmente me van a aumentar la amplitud y me van a bajar la frecuencia en el electroencefalograma, porque la idea de nosotros es disminuir el índice metabólico cerebral y consecuentemente que se produzca una hipnosis, ¿sí? Entonces, como el paciente va a entrar en un plano de hipnosis, toda la descarga neuronal va a empezar a disminuir, ¿sí? Por consecuente, la amplitud y la frecuencia se van a modificar, ¿sí? Bueno, esta es la foto que vimos hoy, que como a medida que el paciente profundiza el sueño, aumenta la amplitud y disminuye la frecuencia de la sonda, ¿sí? ¿Qué pasa con los anestésicos inhalatorios y los potenciales evocados somatosensitivos? ¿Sí? Esos son cuadros comparativos del SEO, del ISO y del deflorane, de los tres asesinatorios, que lo que demuestra que todos los potenciales, esto es preinducción, todos están con buena respuesta, pero se vio que todos los anestésicos inhalatorios, los tres que más usamos, SEO, ISO y deflorane, los tres a partir de una CAM empiezan a alterar el potencial evocado sensitivo. Entonces, lo ideal es que siempre que se esté utilizando un potencial evocado sensitivo para evaluar una vía, todos los pacientes tengan menos de una CAM. El P50, el ideal, era 0,8, pero si es necesario una CAM, se puede llevar hasta una CAM. Ya después de pasarse de una CAM, los potenciales evocados empiezan a tener, no empiezan a ser fidedignos, ¿sí? Entonces, lo ideal, siempre que se usa un gas inhalatorio, sería usar menor de una CAM. Y el P50 sería 0,8. Bueno, esto es como un resumen que dependiendo del tipo de cirugía que uno haga, ¿sí? El monitoreo ideal que sería pertinente en ese tipo de cirugía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para una endarterectomía, se puede hacer un eco transcranial, un PES, un hidroencefalograma, etc. Y así sucesivamente, dependiendo del tipo de cirugía que yo voy a hacer, voy a tener un monitoreo. No se puede decir que básico u obligatorio, porque generalmente se hacen y no se tiene todo el monitoreo, pero sería el monitoreo ideal para cada tipo de cirugía. Bueno, después hay control y monitoreo de estado encefálico durante anestesia. Es decir, no tanto de flujo, no tanto de la función, sino de qué tan profundo está el paciente dormido, ¿sí? O sea, qué grado de hipnosis tenemos, más allá de su metabolismo o más allá de su flujo sanguíneo cerebral, qué estado de hipnosis tiene el paciente, ¿sí? Y hay monitores para eso también, ¿sí? Básicamente nosotros tenemos dos momentos donde tenemos que controlar al paciente, y uno es la inducción anestésica y otro es el mantenimiento de la anestesia, ¿sí? Y en el despertar. Pero bueno, lo que más nos importa a nosotros, porque es lo que nos van a modificar las drogas, si ponemos más, si ponemos menos, etcétera, es la inducción y el mantenimiento, ¿sí? En la inducción, siempre, y en la inducción y en el mantenimiento también, y en el despertar, en los tres lugares, siempre va a haber signos fisiológicos que nosotros nos van a hablar del tipo de plano que esté el paciente. Lo que nosotros decimos está fuera de plano, le falta plano, etcétera, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Los reflejos, el reflejo corneal, el reflejo de la pupila, ¿sí? El reflejo de convergencia, el reflejo oculocefálico, ¿sí? Son todos reflejos que a medida que el anestésico va penetrando el sistema nervioso y cruzando la barrera hematoencefálica y empezar actuando sobre el tronco cefálico, el paciente va a empezar a perderlo, ¿sí? Si el paciente pierde el reflejo oculopalpebral, sabemos que está afectado el mesencéfalo. Si el paciente empieza a tener apnea, sabemos que está afectada la protuberancia. Y así sucesivamente, dependiendo del reflejo que el paciente vaya perdiendo, es el nivel de hipnosis que vamos a adquirir, ¿sí? El SARA es el mesencéfalo y parte de protuberancia, entonces cuando ya llega a tener hipnosis ya sabemos que está así, bueno, y etcétera, ¿sí? Atonía, va a perder el tono en los músculos, va a entrar en apnea y va a tener pérdida de conciencia, ¿sí? Pero es básicamente por lo que nos manejamos todo el tiempo para saber si el paciente se durmió o no se durmió. Y consecuentemente también con esto la frecuencia cardíaca y la TA. Bueno, cambios en el electroencefalograma, que ya fue lo que dijimos anteriormente cuando hablamos del electroencefalograma. Y en el mantenimiento de anestesia dice que a pesar de todos los avances en la monitorización, es decir, a pesar de todos los monitores que vamos a ver ahora, ¿sí? Los más utilizados actualmente siguen siendo los signos fisiológicos que el anestesiólogo con su experiencia e información adquiere a lo largo de ver pacientes de hacer anestesia, siguen siendo los más fidedignos y los más utilizados, ¿sí? ¿Por qué? Porque los otros van a estar influenciados por muchos más factores que
van más allá de la fisiología. Entonces, como que uno siempre se puede seguir apoyando en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial, ¿sí? y en el tono muscular, y no tanto, por ejemplo, en el bici, ¿sí? Porque puede estar influenciado por otros factores. Entonces, como que lo que más se utiliza actualmente siguen siendo los signos fisiológicos, ¿sí? Bueno, esta es una vía que, es una vía que se llama autónomo bulbo-nociceptiva, que lo que hace es explicar por qué nosotros podemos decir que ante el paciente con aumento de frecuencia cardíaca o aumento de presión arterial, el paciente tiene dolor o está fuera de plano, ¿sí? Bueno, los estímulos son aferentes, ¿sí? Llegan por la vía del dolor, o sea, el estímulo está acá afuera, el paciente le duele, va al gángulo dorsal de la médula, ¿sí? La primera motoneurona espinotalámica está en el gángulo dorsal de la médula, sube por el gas espinotalámico, cuando sube al nódulo, por el gas espinotalámico, llega al nódulo del fascículo solitario, el nódulo del fascículo solitario va a la parte anteroexterna inferior del bulbo y a la parte anteroexterna superior del bulbo, ¿sí? Que estas dos forman parte del sistema nervioso simpático, ¿sí? Y entonces estas van a ir a la cadena simpática cervical y van a generar una descarga simpática que nos va a aumentar la frecuencia, nos va a aumentar el tono de los vasos, etc. Y esto va a generar que me genere aumento de frecuencia cardíaca, aumento de presión arterial, etc. ¿Sí? Y lo que sigue hacia el hipotálamo, que no es el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico, que son los dos núcleos del hipotálamo, eso van a generar toda la respuesta neuroendocrina ante el estrés quirúrgico o ante el dolor, ¿sí? Entonces, esta es la vía que explica por qué el paciente, por más que esté dormida la corteza, tiene sufrimiento subcortical. Es decir, el paciente puede estar dormido y tener dolor igual, ¿sí? Bueno, una vez que el paciente está dormido y tenemos que hacer el mantenimiento de anestesia, tenemos monitores que nos permiten a nosotros saber en qué plano anestésico está, ¿sí? Uno es el BIS o índice biespectral, ¿sí? Que lo que hace, algo que me llamó la atención cuando leí, es que dicen que, no sé si decirle laboratorios o empresas que son los encargados de producir el BIS, ¿sí? Nunca demostraron ante ninguna, o sea, no se sabe la manera que actúa el BIS, no se sabe. Se sabe que se genera un algoritmo entre todos los patrones del electroencefalograma que en base a eso genera como un promedio estadístico que dice, bueno, ante determinada cantidad de ondas alfa, ante determinada cantidad de ondas beta, qué sé yo, etcétera, genera un patrón y eso lo transforma algorítmicamente en un número. O sea, es lo que se presupone que hace, pero nunca nadie salió a decir cómo actúa realmente. Se dice que hay tres cosas que evalúa, el espectrograma, la supresión de ondas, etc. Pero no está bien claro y no se sabe tampoco cómo es que lo hace, ¿sí? Pero bueno, se confía en él y se cree en él porque todos los ensayos clínicos que se hicieron, ¿sí? Demostraron tener eficacia, es decir, siempre que el paciente estuvo en determinado valor de riesgo, en determinado rango, el paciente tuvo un buen manejo de dolor, el paciente tuvo un buen despertar, el paciente tuvo una amnesia quirúrgica, el paciente tuvo todas cosas que hacen que se pueda confiar en el BIS, pero no se sabe la manera en que actúa. Nunca nadie de los que lo hacen dijeron la manera de actuar del BIS, ¿sí? Entonces lo que hace es generar un algoritmo en base a la interpretación de todas las ondas electroencefalográficas y todo eso convertirlo en un valor cuantitativo, ¿sí? Lo que se hace es se ponen 4 chupetitos en la frente, ¿sí? Y eso lo que hace es evaluar como si fuese un electroencefalograma, ¿sí? Tiene un delay de 30 segundos entre que el paciente se duerme y te tira el valor cuantitativo, ¿sí? Y lo que hay que tener presente es que las drogas como la keta, la dexmedeto y el alotano no pueden ser tan fidedignos el valor de BIS que generan. ¿Por qué? Porque como son drogas que no solamente actúan a nivel cortical, actúan a nivel córtico-subcortical, y la hipnosis que generan no son netamente cortical, y el BIS actúa solamente captando las ondas de las células piramidales, es decir, de la neurona de la corteza, y estas actúan a nivel cortico-subcortical, el valor de BIS que me puede dar puede ser mayor o menor, y el paciente puede estar en un plano distinto al que me indica, ¿sí? Entonces, si uno hace hipnosis o hace mantenimiento de la anestesia con estas drogas, hay que tener cuidado porque el valor de BIS que nos puede estar dando no puede ser fidedigno y el paciente puede estar fuera de plano o pasado de plano, ¿sí? Bueno, algo que tiene de bueno el BIS es que fue muy estudiado en la TIVA y reduce 25% de uso de drogas anestésicas. ¿Por qué? Porque uno sabe correctamente en qué plano está. Entonces uno puede ajustar adecuadamente el plano de TIVA que quiera en base al valor de BIS que tengo. Entonces no voy a estar pasándome de plano por si las dudas o porque pienso que el paciente está fuera de plano, ¿sí? Entonces con el BIS reduzco, estadísticamente los estudios mostraron que se reduce un 25% del uso de drogas durante la TIVA, ¿sí? Esos son los valores de BIS y los intervalos, ¿sí? Cuando tiene un valor, se basa un valor de 0 a 100, 0 es plano, es decir, el paciente está completamente en un coma profundo, 20 es un brote de supresión, 40 es un estado de hipnosis profunda, 60 es anestesia general,
probabilidad baja de que tenga recuerdo explícito y no responde a estímulos verbales. El plano correcto de un BIS es entre 40 y 60. Lo ideal es que sea 50, ¿sí? 80 es una sedación superficial intermedia, puede responder a órdenes ruidosas o un empujón, o sea, responde ante un estímulo, ¿sí? Y 100, esta vigilia está completamente despierta, ¿sí? Esta es una correlación entre el valor de BIS y las ondas electroencefalográficas, que más o menos son los mismos planos que dijimos, si está despierto, sedado, sedación superficial, más profunda, si es una anestesia general, coma profundo, etc. ¿Sí? Es simplemente una correlación entre BIS y electroencefalograma. Bueno, en este artículo decía que todas las guías recomiendan siempre que se pueda, para cualquier tipo de cirugía, y más si se utiliza activa, para cualquier tipo de anestesia, y más si se utiliza activa, que siempre se utilice un BIS, porque siempre que uno tenga el BIS puede tener mayor certeza y mayor exactitud en qué plano anestésico está el paciente, ¿sí? Entonces evitaríamos sobredosificar a los pacientes con drogas anestésicas y evitar posibles complicaciones, ¿sí? El PCI es igual que el BIS, usa un algoritmo bastante similar, no estaba muy descrito, ¿sí? La diferencia del PCI con el PCI y el narcotren, los dos son muy similares, que es el que sigue. Los dos son muy similares, los dos actúan a través de algoritmos en base al electroencefalograma, ¿sí? Pero lo que hace es que agarra ondas que el electroencefalograma no logra filtrar bien y también las mete dentro del valor. Tiene un grado de, mide también un poco de actividad de los músculos y la contracción de los músculos a nivel o sea, estimula el nervio facial y lo que hace es evaluar el grado de contractilidad y grado de relajación, ¿sí? Y tiene un índice de artefacto que, si usan electrobisturí o lo que sea, se corrige con ese índice de artefacto porque no filtra tan bien como filtra el índice, ¿sí? Y también lo que hace es dar un valor de 0 a 100, y dependiendo del valor de 0 a 100 que dé, es si está pasado de plano, si está en un plano óptimo, que lo ideal sería entre 25 y 50, o si está superficial, ¿sí? El narcotren no estaba básicamente descrito, había dos oraciones, ¿sí? Lo único que decía era que analizaba algorítmicamente el electroencefalograma, al igual que lo analizaba el BIS. La diferencia del narcotren es que se sabe en el mercado cómo se genera el algoritmo, estaba explicado, pero claramente no lo entendí. Pero bueno, explicaba porque eran todos patrones electroencefalográficos, etc. Entonces, la única diferencia que tendría con respecto al BIS es que en vez de hacerlo de manera cuantitativa, lo hacen en manera cualitativa, es decir, le ponen una letra en vez de un número, ¿sí? Y que se sabe el algoritmo de actuar. Pero básicamente lo que hace es indicar exactamente lo mismo, un valor de profundidad de plano, ¿sí? Y nada, termino.